Lo otro, el paso que sigue es decir la fecha de comienzo del proyecto, programar la fecha de comienzo. El proyecto en las versiones 2010 y 2013 trae la forma de poner la fecha de comienzo por ahí, por aquí, con este cuadro de diálogo. Nosotros ya lo habíamos anotado desde el comienzo, que era el 1 de febrero. Fecha de finalización. Esta fecha de finalización sería la que habría una vez se tenga todas las barras del año establecidas. Programar a partir de la fecha de comienzo o de fin. Vamos a ver lo que en las otras versiones hay un comando que se llama información del proyecto y podemos manejarlo por ahí también. De modo que hablemos de este tema en el comando que si trabajan en versión cualquiera que sea, desde la 2013 a la 2003, es el comando de información del proyecto que lo encontramos por este lado. Si nos vamos por tarea, abrimos lo que es en Project, pues lo que les explicaba, el diagrama de Gantt. Resulta que el Project tiene varios diagramas y de ellos se puede abrir todo lo que existe en diagramas para que hablemos de este tema en cualquier versión. Parado en esta barra gris, damos clic derecho y vemos que hay diagrama de Gantt que está predeterminado, diagrama de la red, escala de tiempo, hoja uso de tareas, y habría más vistas y barras de vistas, pero únicamente vamos a hablar del diagrama de Gantt, que es el que tiene combinado la tabla de entrada. Las tablas que el diagrama de Gantt en cualquier versión se pueden ver parados en este vértice, dando clic derecho, y vemos que está predeterminado la tabla de entrada. Hay de costo, hipervínculo, resumen y todas las que hay aquí que ustedes pueden observar, incluso más tablas. De ellas hablaremos poco a poco, de las más importantes en las técnicas de programación, seguimiento y control de proyectos aplicando CPM. Por el momento vamos a dejarlo tal como el proyecto lo tiene predeterminado. De modo que el proyecto tiene predeterminado también, entonces esta tabla de entrada, como les decía, la debemos de personalizar más adelante para manejar CPM. Y el CPM tiene una tabla de entrada predeterminada cuando sus diseñadores a mediados de la década del 50 diseñaron el CPM. Anotaban, digamos, entre duración y comienzo el margen de demora total o la holgura, las fechas de comienzo y fin tempranas, luego las fechas de comienzo y fin tardías, que el proyecto las tiene como límite de comienzo y límite de fin. Las predecesoras, en el método las predecesoras que tiene el proyecto, deja esta columna para pensar en predecesoras, que ya vimos la importancia de manejar el CPM porque podemos insertar la columna de sucesoras. Por el momento ese paso no lo vamos a dar. El paso que vamos a dar es el que veníamos diciendo, información del proyecto. Para ver eso en esta versión o la 2010, que también hay un video, entramos por formato, y en formato, en esta versión, perdón, formato no, por proyecto, aparece información del proyecto. Estamos hablando del proyecto, información del proyecto. En este cuadro de diálogo aparece la fecha en que establecimos ya el comienzo, pues no dice la hora. El comienzo lo establecimos entonces desde aquí. Pero es muy importante hablar de este cuadro de diálogo porque lo vamos a necesitar más tarde. En primer lugar, este cuadro de diálogo tiene la fecha de comienzo, que se ha establecido por aquí. Si la fecha de comienzo se varía hacia otra fecha, podría ser por aquí, incluso de una vez programado el proyecto, si no tiene ninguna restricción.
el proyecto se puede programar en otra fecha. La fecha de fin es la fecha que en este momento tiene, que como no tiene tareas, la fecha de fin es la misma. Está algo clara, no está resaltada porque no está activa y es informativo en este caso. ¿Por qué? Porque el proyecto de aquí, en esta ventana, dice programar a partir de fecha de comienzo del proyecto. La fecha de comienzo del proyecto es la fecha en que arranca el proyecto a trabajar o inicia el proyecto, y piensa primero en la fecha de comienzo y va creciendo en el tiempo por la fecha de comienzo hasta el final. Vamos a ver más adelante que cuando el proyecto ya se tiene toda la red de todas las tareas entrelazadas, que no haya que haya efecto dominó en todas, que no falte ninguna tarea, pudiera regresarse uno pasando a la fecha de finalización y se activa diciendo, por ejemplo, que esa fecha de finalización la voy a adelantar si es muy tardía, y ver cómo ajusto la ruta crítica para llegar a ella. Es una de las alternativas que hay en la dirección de un proyecto para ajustarlo. Y podría cambiarse, digamos que aquí dijera que esto está para el 6 de junio del 2013 y se quiera tener es para el 15 de mayo, podría uno cambiarlo aquí después de que uno tenga en todas las tareas programadas en el GAN, todo entrelazado y no hay ningún problema. Por el momento hay que dejarlo tal cual, una fecha de comienzo del proyecto. Esta es la fecha de hoy en que estoy haciendo este video. La presentación es la que dije anteriormente y no tiene pues una presentación de hora, que es el paso que vamos a hacer enseguida. La fecha de estado es la fecha de estado del proyecto en el momento de hacer el seguimiento, en qué estado encuentra el proyecto. Esto lo vamos a ver, esto se ve o lo vamos a ver durante todo el proceso en una de las unidades. En el caso del curso que estamos hablando, que lo llamamos unidades, en la cuarta unidad, en el seguimiento y control del proyecto, la dirección del proyecto, donde debemos de hacerle el seguimiento al proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK. Recomienda esa guía hacerlo cada 10% del transcurso del proyecto. Entonces uno aquí podría fijar una fecha cada 10% a partir de la fecha de comienzo del proyecto, de esta fecha, cuando comienza a controlar el proyecto. Si demora 100 días, cada 10 días hay que hacerle el seguimiento como mínimo, porque la recomendación mía es hacerla todos los días del seguimiento. Si hay comités de seguimiento, de control, reuniones, pues sí, la presentación debería ser cada 10%, pero un proyecto se debe controlar permanentemente. Calendario. ¿Cuál es el calendario del proyecto? Calendario base del proyecto, como se llamaba anteriormente. Es el calendario estándar, el que tiene predeterminado. Pero además podíamos trabajar un proyecto con 24 horas, donde se trabaja 24 horas derecho, y un estándar, y un turno de noche. Hay proyectos que son demasiado estrechos en tiempo, muchas veces se trabaja 24 horas y los turnos de los recursos son constantes, únicamente cambia un turno y se gasta el tiempo que el turno te sigue y no hay pérdida de tiempo. Se usa mucho cuando se quiere recortar tiempo en un proyecto. El otro calendario es el de turno de noche. El proyecto tiene varias, como 3 jornadas para trabajar de noche, y sería también para ampliar el tiempo de trabajo. Normalmente se trabaja en el estándar y lo modificamos. Vamos a ver ahora cómo lo modificamos y qué debemos de hacer.
Ahí podemos crear otros calendarios adicionales y es la forma de hacerlo. Más adelante hablamos de eso. Pueden estar soportados en el estándar o crear un calendario especial. Sobre todo hay ciertos recursos que pueden tener otros calendarios en un proyecto y entonces se establecen para esos recursos calendarios especiales. La prioridad significa en proyecto cuando están 500 que tiene una prioridad media. O sea que si yo tengo dos proyectos, porque podemos trabajar en multiprogramación y trabajan los mismos recursos en el proyecto y en los dos proyectos pues no se pueden hacer los dos al tiempo. Entonces o arranca el uno o arranca el otro. Aquí la prioridad es si tuviéramos dos plantas al mismo tiempo que se fueran a ampliar en la empresa que suponemos vamos a ampliar una nueva planta, pues entonces si eran dos plantas y los recursos son los mismos, debemos decir qué prioridad es la que tiene. Si la dejamos en 500 en caso de dos proyectos o más, sería media. Pero si fuera una prioridad de que este proyecto sea el primero que se vaya a hacer, podemos decir aquí no redistribuir y escribir no redistribuir. Al escribir esto y aceptar, observen lo que pasa. Volvemos a la información del proyecto y se anota 1000, de modo que el proyecto aquí va desde 1000, que significa que este proyecto tiene prioridad 1000. Si hay otro, este es el primero que hacer, no redistribuir. Pero si anoto media, sería cualquiera de los dos. Si aceptamos, vemos que anota 500, de modo que esto era una forma de manejar el proyecto de inversiones anteriores de la 2003, donde uno anotaba las palabras. Ahora lo convirtieron en números. Podemos hablar de 100, de 200, de 100 en 100 y haciendo varios proyectos. Se pueden llevar uno de acuerdo al rango, lo más alto tiene más prioridad. De modo que podamos tener, por ejemplo, si tuviéramos 1000 proyectos consecutivamente desde 1 hasta 1000 y cuál va teniendo más prioridad, sabiendo que la prioridad más alta es 1000. Este nombre de campo personalizado y valor lo maneja, es como esta versión, es profesional, aparece este campo. Si estuviéramos trabajando con un servidor, este campo personalizado y sus valores se activan, manejados a través del servidor. En el proyecto de estándar no aparece este campo gris. Para eso aquí hay estadísticas donde nos va diciendo cómo va a arrancar el proyecto, cuál es el comienzo, el fin, a medida que vamos llenando datos y se va dando mucha información en este cuadro de diálogo de estadísticas del proyecto. Vamos a ver que cuando ya hemos tenido la programación completa y guardamos la línea base, en previsto se guardan estos datos. En real, cuando damos seguimiento, se van dando datos y la variación de acuerdo a lo real y lo previsto se va dando en el seguimiento. Esto en cuanto a comienzo y fin, y la duración también, la actual, la prevista después de guardar la línea base, la real de mientras dando seguimiento, lo mismo que el trabajo y el costo del proyecto. Por el momento dejamos así. Tenemos entonces que en este primer paso ya lo habíamos dado y le habíamos dado la fecha de comienzo. Ahora vamos a darle la hora de comienzo. Cuando uno abre el proyecto no tiene la forma del formato de hora como lo vimos aquí, como lo vimos en información del proyecto, que aquí no hay hora.
ni la podemos agregar aquí. No se debemos de buscar un formato de hora que nos diga la hora. ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos por archivo y en opciones. Y en opciones vamos a ver que en esta ficha general aparece el formato de fecha. Este es el que tengo predeterminado. Cuando ustedes abren el proyecto, aquí tienen otro formato, pero no tiene hora nunca. Todos estos datos pues se dejan tal cual por el momento. Lista predeterminada, vean con escala de tiempo. Ese es el diagrama de Gantt que estamos viendo aquí atrás, en la escala de tiempo. Y cambiamos aquí un formato de hora que si vamos a transcurrir en el proyecto en el año vigente, ahora que está comenzando este año 2013, pues no hay necesidad de estar escribiendo el año y poner la hora. Simplemente podemos anotar este formato de hora y lo aceptamos. Aquí está el nombre del usuario, las iniciales, del dueño del equipo y también pues el usuario del control del proyecto y aceptar. Teniendo el formato de hora, podemos adelantarnos a unos pasos si nos vamos por formato para que veamos la importancia de presentar la tarea de resumen, una planta, y los números de esquema, que serían los que anotaría a partir de la tarea 0 del project, para darle una organización a la presentación. Observen que el proyecto arranca a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana no es el horario de nosotros en un país como el nuestro. Este horario lo debemos de cambiar. ¿Por dónde lo cambiamos? Nos vamos por proyecto y información del proyecto. En información del proyecto podemos cambiar acá que el inicio va a ser a las 8, por ejemplo, de la mañana. Esta presentación es en 24 horas, en 12 horas, y por eso nos arroja AM y PM. Cuando estamos trabajando y el computador está configurado en una presentación de 24 horas, serían las 8 hasta las 24, como hay en el ejercicio de la presentación de la versión 2013 que también encuentro. De modo pues que, repasando por acá esta situación respecto a lo que se habló en la versión 2013, que es lo mismo, ahora en la versión 2010, este es un paso que debemos de dar, cambiar la hora y aceptar. Ya está la hora cambiada, pero nosotros, el calendario, el cambio de tiempo que está en el proyecto, hay que establecerlo, y es el segundo paso que hay que dar, el tercer paso que debemos de dar en la programación. Si nosotros nos paramos en este cambio de calendario, en cualquiera de estas tareas que están activas, fechas, podemos ver que, de acuerdo a Microsoft, el proyecto arranca a las 9, a la 1 y en el primer tramo del día, y en el segundo de las 3 a las 7 de la noche. Es un tema que no manejamos nosotros aquí en ese horario, y mucha gente se queda en esto y sigue programando y hace una relación de tareas. No debemos hacer ninguna relación de tareas hasta no hacer estos cambios. Esta presentación, este cambio de calendario laboral, es la misma que tiene a partir de la versión 2007, porque la versión 2003 tenía otra presentación que era algo más fácil de manejar, aunque esta no es tan complicada. Si nosotros vamos a cambiar estas jornadas, estos periodos laborales, lo vamos a hacer y se va a afectar todo el proyecto en su calendario estándar. En esta versión 2013,
si hacemos el recorrido de un proyecto, ¿cómo navegaría? Podría ser desde la versión, desde enero de 1984, se puede programar hasta el 2049. En la versión 2013 ya se va hasta las 100 años más, 2149. Eso lo pudimos ver en el video donde muestro lo mismo en la versión 2013. Entonces aquí nos ubicamos en el año en que estamos. Es muy puntual esto, como les he dicho, y podemos pasarlo a la 2013 aquí, pero para pasar al mes en que estamos podemos llevarlo hasta febrero. Vamos a cambiar entonces la jornada de los periodos laborables donde se va a trabajar. ¿Cómo hacemos? Cambiamos las semanas laborales, activamos esta ficha. Podríamos poner el nombre de las semanas laborales, pero no es importante por el momento. Y entramos simplemente a detalles. En detalles vemos que está predeterminado utilizar los periodos predeterminados de proyecto para estos días. Nos paramos en estos días, aquí claramente se van viendo las jornadas que el proyecto tiene, pero nosotros para cambiar esas jornadas semanales, periodos de trabajo, nos vamos con mayúsculas, hacemos una selección, digamos hasta el sábado, luego lo variamos en su jornada de la tarde y decimos que establecer días en estos periodos específicos, estos días, y cambiamos aquí la jornada, digamos que aquí es a las 8 de la mañana, perdón, a las 8, y hasta aquí nos vamos hasta las 12, las 12 p.m. en Proye es las 12 del mediodía, y en la tarde podemos trabajar, digamos, de 2 o de 1:00 de 1 p.m. Puede ser en mayúsculas, lo recoge a las 6 p.m. Debemos salirnos del campo para que coja ese cambio. Y en esos días, el día sábado lo vamos a cambiar luego y aceptar. Si nos paramos cualquier día de estos, pues ya vemos que la jornada es diferente. Ya en este momento no la cogió. ¿Por qué? Muchas veces hay que tener mucho cuidado con esto, porque en los detalles debemos ver si realmente la retoma de lunes a sábado. Aquí tenía un error a las 8. No la leímos otra vez. Aceptar. Si vemos aquí, entonces ya parados, hay que tener siempre ese cuidado de que siempre recoja ese tiempo. El otro paso que hay que dar es por opciones. Estas opciones son las mismas que presenta en la programación cuando hablamos por archivo, opciones. Y en estas opciones entonces vemos lo siguiente, que la semana de comienzo es el domingo. Esto significa que el calendario aquí va a comenzar el domingo. Pues podríamos cambiar el lunes, pues cambiaría por ahí. Que el año fiscal comienza en enero, y nosotros el año fiscal comienza en enero. Si fueran los Estados Unidos sería en abril, y usar esto como año fiscal. Eso significa que en el calendario, cuando transcurren el año va a cambiar al 2014 en abril, pero nosotros no lo dejamos así, sino que lo dejamos como en enero y no tenemos ningún problema. Vuelve y juega entonces esta información, la jornada laboral. La jornada laboral es de
la hora comienza predeterminada, de comienzo predeterminado a las 9, debemos de cambiarlo para la jornada laboral, que es de Colombia y que el proyecto que se vaya a hacer, que pueden arrancar a las 7:30, siempre debe haber consistencia en la información. Aquí piensa el proyecto en la hora de comienzo predeterminada y la hora de fin predeterminada, está a las 7. Eso significa que no hay que pensar en las horas de intermedias, sino que simplemente en las horas de fin. En este caso serían las 6 de la tarde. Vamos a decir que trabajamos de 1 a 6. Aquí serían 9 horas. De 8 a 12 y de 1 a 6. De 8 a 12, 4. Y de 1 a 6, 5. Hay jornadas de 9 horas, podemos de cambiarlo ahí y ahora lo hacemos. Tenemos que tener consistencia, a no ser que haya jornadas de 9 horas. Yo quiero ser consistente con la información. Digamos que aquí vamos a cambiar de 2 a 6 para que esto sea consistente. Entonces a las 6 también. Y la jornada laboral, que aquí está marcando 9, la vamos a cambiar a 8 horas, que es lo normal que trabajemos. Y la semana laboral es de 40 horas para Project. ¿Por qué 40 horas? Porque el Project tiene, cuando lo abrimos vimos que el sábado no se trabaja, y él hace el cálculo de 40 horas de la semana laboral, porque se trabaja de a 8 horas que tiene predeterminado por 5 días. De lunes a viernes son 5 días, son 40. Asimismo, la semana, los días por mes los tiene el proyecto determinados a 20 días por mes, porque no piensa sino en semanas de 4, meses de 4 semanas, y cada uno de a 5. 5 por 4, 20 días al mes. Pero como vamos a trabajar el sábado, aquí debemos de cambiar esa situación. Si vamos a trabajar la semana laboral de 8 horas, variando ahora esto, fue bueno que esto me hubiera equivocado, que a ustedes les puede pasar lo mismo. Entonces pasamos aquí que la semana laboral con el sábado sería de 44, de 44, mediodía del sábado, y los días por mes, agregando el día sábado, serían 24 en las 4 semanas. Y aceptar. ¿Qué nos queda? Corregir este error. Es bueno que nos haya pasado, y nos vamos por semanas laborales en detalles y vamos a decir que de lunes a sábado la jornada aquí es de las 2, y ahí se nos dan los 4 de aceptar. De 2 a 6 serían jornadas de 8 horas. Viene luego entonces las excepciones, los días no laborables. Los días no laborables en estas versiones 2010 y 2013 era muy importante tomarlas desde aquí, que estuvieran puntualmente en la versión 2007 hacia abajo. Ahora simplemente aquí observamos los cambios, porque esto por reloj. Entonces vamos aquí a 2013, que es donde estamos. Entonces, si decimos que el proyecto va a comenzar el 1 de febrero, ese día de febrero no hay ningún problema, ningún día festivo. Si me envían en un calendario, yo voy a inventar aquí, que no lo tengo, en cualquier parte del mundo que vean este video, pues cada ciudad, cada país tiene sus días de excepciones. Y supongamos que en febrero no lo hay, en marzo aquí va a haber, digamos,
el 20 va a ser un día de sección. Si nos fijamos aquí, ya lo creo, día de sección. Si supongamos me equivoqué y que sea realmente la Semana Santa, el jueves y el Viernes Santo, que es en Colombia, simplemente decimos eliminar y le decimos no, es el 21. No por aquí puntualmente lo hace, en las versiones 2007 hacia atrás lo hacía. Entonces nos vamos por aquí y le decimos que es el 21 de marzo. Y como el 22 lo coge, sería también el 22. Si nos pasamos por el campo lo acepta. Observen que el día de sesión sería esto. Si fuera una semana continua de vacaciones en enero, en febrero, o en junio, o en julio, simplemente se puede dar el rango de tiempo aquí. Esto también se puede digitar sin buscar el calendario, haciendo la misma digitación, y se puede escribir más rápido y se puede programar todos los días festivos. De modo que, digamos, no voy a hacer más ejemplos. Digamos el 1 de mayo. Yo puedo decirle aquí que el 1 de mayo, va a ser día festivo. En el taller que ustedes van a hacer, es un taller donde yo digo qué días son los que son los festivos verdaderamente en el año 2013. Esto en el año 2013, y esto es lo que tienen que hacer ustedes. Vamos a cambiar el sábado porque el sábado está trabajando la jornada de la tarde. Nos vamos de nuevo por semanas laborales, nos paramos aquí en predeterminado y detalles, y le decimos que el día sábado no va la jornada de la tarde. Simplemente me paro ahí con el botón de suprimir, aceptar. Hasta aquí hemos configurado el cronograma con el paso previo, el primer paso de la unidad 1, que es la programación, es el dar el nombre a la tarea, título y el cuadro de diálogo que vimos del título, por aquí, por archivo, por información del proyecto, propiedades, recuerden esto. Y si nos vamos por aquí por tarea, entonces ya tenemos establecido el horario, la jornada laboral. ¿Cómo se guarda este archivo? Nos vamos por archivo, guardar como. Resulta que yo voy a darlo por acá en EAFIT. Tengo aquí una carpeta de EAFIT, por ejemplo. En el 2013, videos. Yo doy el nombre aquí al título del proyecto. Ustedes lo van a decir así: nueva planta. Nueva planta. En nueva planta, por ejemplo, en el caso de AFI, concretamente, unidad 1, tareas. Podría ser, yo pido la forma de guardarlo. Ahora, en Project podía uno bajar la extensión 2007 a 2003 hasta 2003. El Project baja directamente. Si yo guardo esto, ya no dice, digamos, estoy en 2013, no es el caso ahora porque estamos en 2010. A 2010 no hay necesidad de bajar la extensión para abrirla en 2010. A 2013 se deja tal cual. Esta que es la 2013 se puede bajar aquí hasta la 2010 y trabajar normalmente. Si quiero que se habla esta 2010 en 2007, digo Microsoft Project 2007, voy a dejarla en esa extensión. Dejémosla en 2007 para que los que puedan trabajar hasta 2007. Los cambios que pueden suceder o los inconvenientes no son muchos y no son muy notorios.
y se podía dejar en esa extensión. Entonces esta es la forma de guardar. Esto hasta aquí es lo que ustedes deben hacer.